Ahora sí vamos a grabar, porque había dejado yo de grabar. Espero que me escuchen bien, que el sonido esté bien para ustedes, que puedan, ¿cómo se llama? Recibir bien la imagen y sonido. Me voy al primer problema que veo, que les quiero comentar de mi parte, porque también necesito saber cuáles Me son lasaña dice que va a llegar tarde. ya, de qué problema me van a hablar ustedes también. Primero es la tarea. Tengo que decirles que hay un problema que yo detecté en mi modalidad de trabajo, por la cual debo retractarme de algún detalle, que se lo menciono de inmediato, porque mi intención, al principio yo les comenté de que les iba a dar plazo una semana más un día, fíjense, una semana más un día, para hacer la tarea. Y me di cuenta que me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque la mayoría de mis alumnos, cuando vamos a comenzar la clase, veo que son los menos los que han hecho la tarea. Entonces no puedo hacer un feedback de lo que está pasando con la tarea, dónde están las dificultades, poder comentar abiertamente el tema de la tarea, resolver incluso a lo mejor la tarea en sí, porque los alumnos que no la han hecho y tienen plazo todavía hasta hoy día a la noche o mañana en la mañana para terminarla, estarían en una ventaja mayor con respecto a los alumnos que sí la hicieron, y sería un poco desleal para ellos, ¿verdad? Entonces, tengo que retractarme de mi propia decisión de haberles dado un día adicional. Me jugó en contra, yo pensé que iba a funcionar, pero no, me equivoqué. Entonces, necesito decirle, ese de mi parte, el por qué de hoy en adelante. Termina la clase, hoy día en la tarde, hoy día en la noche, les publico la tarea siguiente, pero se va a cerrar el día antes de la siguiente clase, es decir, hasta el próximo jueves estaría vigente en LIRMI la tarea para que ustedes la realicen. Ya, ese es lo que yo tenía que decirles de mi parte. Ahora, me gustaría escuchar de parte de ustedes también dónde están las dificultades, porque no podemos hablar de la pregunta en sí, para no favorecer a los alumnos que no la han hecho todavía, pero sí tratar de entender por qué no hacen la tarea con anticipación. Sé que yo les di un día más, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que esa es parte de mi responsabilidad, porque debería haberla cerrado antes, ¿verdad? Pero de parte de ustedes, ¿por qué tengo de los 27 alumnos que no han hecho la tarea, tengo 17 alumnos que ni siquiera han mirado la tarea? Eso quiere decir que hay alumnos que no la enviaron, pero al menos la miraron, saben de qué se trata, pero hay otros que ni siquiera la han mirado. Entonces quiere decir que por algún motivo están esperando que se finalice el plazo o no la van a alcanzar a hacer. Entonces me gustaría escuchar de parte de ustedes qué está pasando. Pueden abrir el micrófono y comentarme. Voy a mirar acá en el chat. Profesora, Ajá. yo por lo Entré menos por el... tengo hecha la tarea, solo tengo que enviarla al LIRMI. Tengo que solo pasarla. Eso. Ya, estoy de acuerdo. Por eso que uno se da cuenta también ahí de que el alumno al menos la está mirando. Entonces, eso es lo que yo pienso. El alumno está mirando, está trabajando la tarea y cuando ya esté listo la va a enviar. Pero estoy pensando en esos 17 alumnos que 0 veces la han visto. Porque eso me preocupan, porque ellos ni siquiera la han visto. Entonces, de aquí a la noche o mañana en la mañana, cuando tenga que cerrarse, o en la tarde se cierre el programa les cierre, perdón, la posibilidad de enviar la tarea, no van a tener a lo mejor el tiempo suficiente de madurar la respuesta. ¿Me entiendes? Entonces, sí, tu forma de trabajo es correcta. Así es como creo yo que debería ser. La miro, la leo, la evalúo, veo qué tan rápido puedo responder esto o no. Empiezo a tantear mi respuesta, a lo mejor escribo un bosquejo en el mismo LIRMI porque lo puedo guardar,
Y cuando ya esté seguro, vuelvo a echarle otra mirada y ahí la envío. O a la tercera o a la cuarta vez la envío. Pero no esperen después de la clase, ¿ya? Porque como les digo, nos jugó en contra y va en desmedro en el fondo de los alumnos que sí están mandando la tarea por lo menos hasta anoche, y no puedo hablar de ella, porque a ellos no les puedo decir, bueno, dónde estuvieron las dificultades, esperar que ustedes me digan dónde están los problemas que ustedes están viendo en contenido, a lo mejor, entonces es factible de que uno pueda repasar, retomar, reforzar ciertas cosas en función de lo que ustedes están avanzando. Ya, entonces ahora van a entender ustedes por qué la profe cambió ahora la modalidad, se les va a cerrar el plazo de hacer la tarea, es decir, que cuando comencemos la clase vamos a hablar de ella primero. Y yo sé que al principio hubo un desfase, que a mí también me desorientó. Ese desfase de las tareas iban primero que el contenido o las clases. Entonces, eso, ir buscando el acomodo, yo creo que ahora podemos partir más adelante, o sea, la siguiente clase podemos partir, espero, que vayamos congruente, ¿ya? Clase, tarea. Y el contenido sea más o menos congruente, o por lo menos ustedes ya tengan la introducción del tema. Bien, hasta ahí está algún otro comentario, sino para comenzar y ver qué están aquí. Voy a mencionarlos porque creo que hay una superposición de clases. Oliver Jorquera, sí, ¿verdad? Entonces, si no es de acá, ustedes me avisan, si no, para que no llegue atrasado a la otra asignatura que le corresponde. Bien, entonces vamos a comenzar ahora porque el plan de trabajo de ustedes es relativamente amplio, ambicioso, es interesantísimo, sí, yo por lo menos sé que los temas son muy interesantes. Trato de que no sean tan abstractos, porque hay muchas cosas en la ciencia, como uno no las puede ver, se ven o aparentemente se sienten como muy abstractos, pero espero también que los videos les haya ayudado. Tengo a veces sugerencias de ustedes mismos de ver otros videos anexos para complementarlo, y les animo también a ver videos en otro idioma, aunque no lo entiendan tal vez verbalmente lo que dicen, pero miren las imágenes porque les puede ayudar a comprender, o imágenes que no están en el español tan coordinadas, que nos puede ayudar a visualizar los detalles que uno no ve en otros, ¿ya? Entonces les animo igual que los vean en otros, porque yo sé que la ciencia, ustedes tienen que pensar, hay áreas en que, por ejemplo, en China o en Japón son más desarrolladas que en Europa, otras en Europa, etcétera. Entonces, en esa medida uno sabe que ellos tienen imágenes que son extraordinarias cuando uno va aprendiendo así. ¿Dónde nació la microscopía electrónica? ¿Dónde nació tal cosa? Uno sabe que esas personas en ese ámbito deben tener videos excepcionales en comparación a los que podemos ver a veces en nuestro propio idioma. Entonces, por eso les animo a que miren también otros videos. Entonces, vamos a tratar de retomar el tema para ver si podemos llegar de la etapa que tenemos nosotros prevista para comprender todo lo que significa una de las funciones de la molécula del ADN, que es participar en la división celular. Pero independiente de eso, nuestras células en reposo, la mayoría de ellas, si no todas, tienen una función trascendental, que es fabricar proteínas. Entonces, en esa fabricación de proteínas, nosotros sabemos que ahí el ADN cumple otra función. Y esa función está directamente relacionada con esta molécula del ARN. Directamente relacionada porque, en otras palabras, vamos a ver nosotros que el ARN
es producto de la molécula del ADN, proviene de la molécula del ADN, es decir, es sintetizada a través de la codificación que trae el ADN. ¿Y para qué sirve el ADN? Es la molécula intermediaria que va a llevar el mensaje al organelo que trabaja en la fabricación de la proteína propiamente tal. Entonces esa es la conexión en estos tres temas. Y para ver estos procesos de transcripción y codificación o traducción de la molécula del ARN y transformarse en proteína, tenemos que ver primero así en términos generales. Ese sería el objetivo. Entonces, la replicación ya la vieron, ¿ya? Es decir, cómo la molécula del ADN se replica, se copia para que los cromosomas tengan la cantidad de cromátidas necesaria o ADN necesario para que pueda repartirse esta molécula en dos células hijas. Eso vendría a ser la replicación. La acabamos de ver y ustedes en la tarea tenían que más o menos organizar el juego de las proteínas que cumplen un rol importante en este proceso de replicación, que es ordenarles, así en forma cámara lenta, por decir así, para que esta molécula primero se abra, ¿verdad? Y parta en un punto determinado y se copie, se corte, se separe primero la hebra, abrirse, separarse, y forma una especie de burbuja que es propia de este proceso, y cuáles son las enzimas que van a participar en paso a paso de este proceso de replicación. Y ahí se cerraba con la tarea que ustedes hicieron así. Sé que estamos hablando en términos muy generales, pero cuando se requiera más adelante en otros temas y tengamos que retocar de nuevo parte de este tema si fuera necesario, lo vamos a hacer. Y ahora estaríamos nosotros en la etapa de transcripción. ¿Cómo se transcribe esta molécula del ADN para formar la molécula del ARN? Entonces, primero la caracterizamos nosotros. Esto forma parte de la replicación. Aquí primero la caracterizamos, ¿verdad? Y caracterizamos la molécula del ARN primero, que es una molécula de, ¿cómo se llama?, de ácido nucleico también. Por ser molécula del ácido nucleico, voy a ver si es que puedo entrar aquí, un momentito bien pequeñito, no sé si me están mirando todo lo que estoy haciendo, pero no quiero salirme todavía de no es tan fácil de moverla. Ahí. Voy a sacar esto porque me perjudica en todo el proceso de trabajo, ya. Camila Vázquez es de acá, ¿verdad? Ya. Entonces, primero nosotros sabemos que lo primero que hay que reconocer de la molécula del ARN es que es un ácido nucleico también. Está dentro de los tipos de moléculas, no me aceptó el programa. Es un tipo de ácido nucleico. Por ser ácido nucleico está formada por nucleótidos, ¿verdad? Entonces, una de las características de esta molécula del ARN, si la comparo con la molécula del ADN, ya sabemos que está formada por una sola hebra, ¿ya? Y esta hebra también tiene nucleótidos, características de todos los ácidos nucleicos, pero la diferencia con la molécula del ADN es que estos nucleótidos, los componentes de estos nucleótidos, que es el azúcar, es diferente. En el ARN se llama ribosa y en el ADN se llama desoxirribosa. Ahí hay una diferencia dentro del nucleótido. La otra diferencia en el mismo nucleótido es que cambia una base nitrogenada. Se reemplaza una por la otra. Es decir, en la molécula del ADN existe la timina, se reemplaza en el ARN por el uracilo. ¿Ya? Eso sería lo que ustedes también, lo digo así en términos generales, porque sé que ustedes ya más o menos lo vieron. Entonces estamos en el proceso de transcripción. Esta es una tarea que van a recibir ahora, que probablemente va a ir un poquito detrás esta vez, pero no se la voy a explicar con tanto detalle para que la analicen ustedes en la misma tarea que es la que voy a publicar ahora. Así que no ha sido ya publicada, pero no debiera.
es cómo se reconoció esta molécula del ARN. De pronto, ¿por qué se supo que existía esta molécula del ARN? ¿De dónde apareció? Y la confusión que provocó al principio los científicos porque no sabían quién era responsable de la síntesis de la proteína. Se pensaba que incluso la molécula del ADN salía del núcleo y trabajaba a la par con los ribosomas, que es lo que vamos a ver más adelante, pero no es así. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Se hizo a través de un experimento que se le llamó pulso y caza. ¿Y qué tiene que ver esto con la ciencia? A veces los nombres a uno no les dicen nada y son un poco extraños, ¿verdad? Yo comparto esa opinión de algunos de dónde salió esa palabra, pulso y caza en un experimento, llamarle así, por algo será, ¿verdad? Entonces, ellos que lo que hicieron fue marcar radioactivamente el uranio, y al hacerlo de esta manera, ellos pudieron rastrear a través de radiografía, lo mismo cuando nosotros vamos al médico y nos dan un líquido especial para después tomarnos una radiografía. ¿Y qué es lo que están haciendo así? Nos están marcando cierta secuencia para poder ver en las imágenes de radiografía, pueden salir por lo menos la información que ellos están buscando, algo así a lo que se refiere esto. Entonces ustedes analizan este experimento y lo explican, está todo ahí, no es difícil. A través de ese experimento entonces ya se descubrió esta molécula del ARN que tiene una relación directa en la fabricación más adelante con la proteína o en la producción de la proteína. A esta idea de decir, a ver, antes de llegar acá a la proteína, entre el ADN y acá viene un intermediario llamado ARN. Pero este ARN, ¿de dónde proviene? ¿De dónde sale? ¿Ha existido siempre en el núcleo o no? ¿No está en el núcleo? ¿Qué pasa con él? Entonces ahí se dieron cuenta de que el ADN se formaba en el núcleo a través de este proceso llamado la transcripción. Veamos acá como recuerdo de la materia, ¿verdad? Que ustedes en algún momento tenían que reconocer cómo se transcribe esta molécula. El ADN, entonces uno dice, bueno, de alguna manera ustedes ya saben que es pura lectura de un código al otro, se van leyendo. Si yo tengo tal y tal y tal y tal base nitrogenada, la hebra complementaria, en el caso de una molécula del ADN, va a ser tal y tal y tal y tal base equivalente. Pero cuando está fabricando la molécula del ADN una hebra del ARN, ¿cómo se va a decodificar esta información? Si yo tengo la molécula del ADN, ¿esto es ADN o ARN? ¿Qué creen ustedes que es esta hebra? De ADN porque en el ARN no hay timina. Exacto. Es la primera acusación que yo tengo clave con el ADN. El ADN a mí me dice que debe estar presente la timina. Entonces, es la molécula una hebra, puede ser más grande obviamente, porque primero uno empieza con lo más pequeño, porque imagínense ya los millones o miles de nucleótidos que debe tener una hebra, o puede tener una hebra. Entonces nosotros vemos, esto es una hebra del ADN, y si me va a codificar para una hebra de ARN, ¿cuál sería la lectura? Es decir, busco la base complementaria. ¿Cuál sería la lectura acá de una hebra ARN? ¿Cómo la decodificaría? ¿Me entienden o no fui clara en la pregunta? ¿Cómo sería la hebra complementaria del ARN? No, mira, al revés, mira. La molécula del ADN codifica también, aparte de lo que ya vimos para duplicar la misma molécula en sí, aparte de eso, tiene la capacidad en estado de reposo o en estado de otra actividad de la célula de producir esta molécula del ARN. ¿Y cómo lo hace? Esta misma molécula del ADN codifica un trozo, un gen de esta molécula del ADN,
va a codificar para fabricar esta molécula del ARN. Entonces, ¿cómo lo hace? De una hebra del ADN fabrica la hebra del ARN. ¿Cómo se leería acá para identificar yo que estoy fabricando un ARN? En el chat lo pusieron, profe. Pero aquí yo me tengo que salir de la presentación, definitivamente. Tengo que terminar porque no me autoriza. Ya, please. Es G, espérame, aquí yo también lo escribí. Es G-U, no, espérate. Es G-A-U-C-G. Exacto. Guanina, adenina, uracilo, tirosina y guanina. Correcto, correcto. Entonces, cuando yo tengo esta hebra, ¿ya? Que la puse acá, cuando yo tengo la complementaria acá, si yo veo esta hebra que se está produciendo acá, entonces yo automáticamente estoy reconociendo que la molécula del ADN me está codificando para fabricar una hebra del ARN. ¿Cómo lo reconozco? Lo mismo que dijeron ustedes anteriormente, si puedo reconocer la hebra del ADN, también puedo reconocer la hebra del ARN. ¿A través de quién? Del uracilo. El uracilo me está indicando a mí que lo que se está produciendo acá en este momento es una hebra de ARN, ¿ya? Entonces, esas son las claves, por eso que después uno ya no se olvida las características de la molécula del ARN. Lo reconoce rápidamente uno. Esto es una hebra, por lo tanto, ARN. Si está presente el uracilo, ARN, ¿verdad? Entonces, eso sería. Hasta ahí estamos bien, entonces, y por detrás que no se ve, por supuesto la imagen no me muestra acá, sabemos que el azúcar es otra de las características claves que debo mencionar en algún momento de las preguntas que me puedan hacer por ahí. Y ahí tenemos la diferencia, ¿verdad?, entre el ADN, ARN, esta imagen yo ya se las envié a ustedes, entonces pueden de nuevo repasarla, y ya saben ya que las diferencias son evidentes. Cuando ya uno lo maneja el lenguaje también, uno puede inmediatamente reconocer qué diferencias son las que yo debo apuntar como estructura de la molécula de la ADN-ARN. Ahora, en la parte de o sea, estructuralmente, molecularmente, ustedes saben que los átomos que lo componen también son los mismos, el SHONK, ¿se recuerdan? Claro, ¿por qué? Porque si son ácidos nucleicos, esa es la característica como ácido nucleico, formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fosfato. Bien. Seguimos entonces ahora podemos entrar y ver cómo se produce este proceso. ¿En qué consiste este proceso de transcripción de la molécula del ARN? Que yo les decía, es como la fabricación de la molécula del ARN. Para comprenderlo nada más, se divide en estas etapas. Se divide en una etapa de iniciación, elongación, terminación y maduración. Entonces, todavía uno dice, no entiendo nada, es más complejo. No, calma. Vamos a ir paso a paso y después en el video ustedes van a ver el resumen de todo y en el video siempre se va a ver más rápido, pero acá lo vamos, cuando uno lo describe, lo trata de mostrar como en cámara lenta. Iniciación, claro, todo proceso parte de algo, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a ver de qué trata todo este proceso de iniciación. Primero, ¿qué significa transcripción del ARN? Es síntesis. Ahora, yo no sé si les he repetido un par de veces a ustedes que la palabra síntesis en biología significa fabricación de algo. No es reducción. En el lenguaje doméstico, diría yo, o normal, para nosotros en todo texto que nos dicen haga una síntesis de tal cosa, es reducción. Algo. En biología, en ciencia, es todo al revés. Cuando me dicen la palabra síntesis de, porque es una función de varias células, organelos, tejidos, órganos, etc., uno ya sabe, quiere decir que fabrica algo. Entonces, ¿qué significa transcripción? Significa síntesis de ARN, fabricación de ARN. Eso significa la transcripción. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, a partir de un gen. ¿Se recuerdan la definición de gen?
gen es una porción del ADN. A partir de un gen se fabrica una molécula del ARN. ¿Cómo lo hace? Porque ya estamos hablando casi de las primeras etapas. Primero dice, al disociarse, o sea, separarse el ADN de la histona, recuerdan que para formar los cromosomas hay una proteína que le ayuda al enrollamiento de la molécula del ADN, se llaman histona. Acá dice, al disociarse esta cromatina con la histona, provoca esa descondensación, o sea, como que se disuelve un poco la molécula. Y ahí entra en juego otro elemento. Ahí opera, dice, una helicasa y la girasa, que no se mencionan más adelante. Por ahí yo a lo mejor las menciono en una prueba. Entonces, una pregunta me refiero. ¿Puede operar, dice ahí, la helicasa y la girasa, separando esta hebra del ADN de nuevo? Piensan un nuevo lenguaje para ustedes porque vamos a ver las informaciones paso a paso. ¿Qué es lo que debo saber de este síntesis en general? Que el ADN tiene la capacidad de fabricar 4 tipos de ARN. Se va a llamar uno ARN ribosomal, se le abrevia ARN-R. ARN de transferencia, ARN-T, la van a ver ustedes, T minúscula. Por eso acá juega un rol importante el tamaño que yo escriba la letra, o sea, la sigla. ARN la tengo que escribir con mayúscula, porque si no puedo confundir yo la nomenclatura de la que estoy hablando. ARN-R, ribosomencia, ARN-M, ARN mensajero, y ARN-Mi sería mitocondrial, que es la que no se menciona normalmente en los trabajos. Entonces, la primera molécula que se tiene que fabricar acá de ARN es el mensajero, ARN-M. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ir viendo por parte. Se inicia. Yo me voy a ir a lo más importante de cada uno de estos detalles porque, ¿cómo se llama? Miren, nuevamente esta diapositiva se supone, no tiene ninguna, no sé por qué me juega mal que me mueve le mando no quiero. Entonces, ¿ves? Tengo que ver dónde tengo yo el error en la configuración que hice. Entonces, en la iniciación de este proceso, fíjense ustedes acá esta imagen, obviamente que la molécula del ADN se tiene que abrir, ¿verdad? Eso ya tenemos que asumirlo, ustedes ya vieron que hay esas otras proteínas más o menos conocidas para ustedes, ya tienen que participar por ahí, hasta ahí quedó. Pero para fabricar la molécula del ARN, aquí aparece un promotor, que es el factor de la transcripción. Una proteína que va a aparecer acá con este nombre, factor de la transcripción, tiene que decirle a la molécula del ADN de dónde a dónde tiene que partir. Primero, de dónde parte. Y le lleva a la delantera el promotor a otra proteína o enzima, porque en realidad es una enzima, usted ya ve la terminación asa. Le tiene que decir, va adelante para decirle, mira, desde aquí empieza a decodificar para fabricar esta molécula. Entonces acá juega un rol importante, nuevamente, otro tipo de proteínas que son menos en cantidad que en el proceso de replicación que ustedes vieron antes. Entonces va a haber un sitio que le llaman un sitio específico donde se inicia este proceso. Y va a haber una secuencia que va a ser dirigida, por decirlo así, por el ARN polimerasa, proteína, o como se llama, o enzima. Y ahora vean esta otra imagen. Se ve también aparentemente como una burbuja, ya sabemos ya porque obviamente la molécula del ADN se tiene que abrir. Y acá van a aparecer nombres nuevos que dice el promotor, ¿ya? Que sería este. El promotor, dice, del ARN polimerasa, la enzima.
el promotor, el iniciador de este ARN polimerasa, así está abreviado, ARN Pol2 polimerasa, parte en un punto determinado que le llaman en la caja TATA. Suena como el tata del abuelo, ¿no? Es el tata, ustedes ya saben que estamos hablando de las bases nitrogenadas, ¿ya? Ahí parte, donde le está el precursor de donde va a comenzar a fabricarse esta molécula, se llama factor TATA. ¿Qué significa eso? Que esta enzima reconoce estas bases nitrogenadas en esta orientación, ubicación, y dice, de aquí debo partir. ¿Ya? Recuerden, código, todo es código. Y de ahí parte. Y ya, aparte de eso, el ARN polimerasa, 2 en este caso, tiene que reconocer 3 bases nitrogenadas específicas que se llama TAC. Ustedes ya saben que se refieren a la timina, adenina, citosina. Está el factor TATA, y detrás del TATA o adelante del TATA tiene que venir TAC. Ve ese código y de ahí parte. Y fíjense otro detalle que tiene acá esta imagen que es importante, que siempre van 3, 3, 3, 3. Ya tiene una explicación esto. Todo esto se va a ir leyendo en códigos de 3, 3, 3, 3. Ahora, ¿qué significa esto? Se le llaman triplete, por ahí anótenlo. Triplete. Tri viene de 3, ¿verdad? Plete. Pregúntenme la palabra plete porque tiene que venir de placa, parte, porción, seguramente. Triplete o codón. Tiene esos 2 términos que ustedes van a tener que empezar a manejar. Está formado por así, va leyendo así. Entonces, ¿por qué el TAC? Porque es un triplete que reconoce. Ese es el triplete de iniciación de esta secuencia. ¿Hasta ahí van bien? Entonces, vamos a la parte de iniciación. Después viene la segunda parte que sería, es que no, se me durmió acá la segunda sería la elongación. Claro, elongación significa que se va a lo largo de la hebra, ¿ya? Aquí a lo largo de la hebra. Y acá solamente es información nada más, porque va a ir continuando, pero fíjense, se abrieron las 2 hebras, y hay una nomenclatura que es bien repetitiva en este lenguaje en biología molecular, ¿verdad? Para hablar del ADN, dice, en la dirección en que se van a ir copiando esta hebra, y siempre lo va a hacer de 3' a 5'. Y la hebra que se está fabricando va en dirección opuesta. Es decir, si va de 5' a 3', la otra va a ir de 3' a 5'. Si no les menciono más detalles es porque no los quiero enredar más y hasta ahí es lo que podrían ustedes entender. Creo que estas diapositivas, no sé si se las puse ya o se las voy a poner por supuesto en la tarea. Ahora, dijimos que es un gen, por lo tanto es una hebra, un trozo, un pedazo que se va a copiar. Si tiene un inicio, el TAC, ya este codón, el triplete que indica que es el inicio de dónde debe copiarse esta hebra, también tiene que tener un triplete de término. Y ese triplete de término o codón va a ser el ATT, ACT o ATC. ¿No es fácil de memorizar? No lo piden a uno, pero en algunas preguntas específicas en el SU, algunos lo hacen, algunos hacen preguntas así, pero ya le van tirando a uno el mensaje y se va acordando uno. Ah, hay otros tripletes que son sumamente importantes de memorizar, como el TATA, por ejemplo. Entonces ustedes ya saben, la enzima esta va a reconocer hasta dónde llegar, cuando vea uno de estos tripletes, reconozca la ubicación de estos tripletes. Cualquiera de ellos le va a decir, hasta acá nomás llegó. Y ahí se produjo esta molécula. Y fíjense que ya fue reemplazada la timina por el uracilo. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la segunda parte. Y la tercera parte, un poco
para algunos más compleja, yo traté de acá de hacerlo lo más práctico, tomando las imágenes y el contenido de sus libros, para usar el mismo lenguaje que lo puedan repasar. ¿Qué significa maduración? Me voy a ir a un ejemplo bien casero. Ustedes van a hacer una pizza y colocan la masa en el tablero que va completo al horno. ¿Ya? Digo tablero cuando se me olvidan algunas palabras específicas, así, domésticas, ustedes ya saben de qué me refiero, ¿verdad? En la bandeja. Y no le salió perfecta, y ustedes saben también que cuando la masa empieza a hornearse, cambia de forma. Entonces terminan la pizza y ustedes tienen una super y quieren impresionar por la calidad de la pizza, obviamente, y la presentación de la pizza. Entonces, de repente les salieron bordes alrededor de esa pizza que no quieren incluir, porque se ve feo a lo mejor para la apariencia que ustedes quieren mostrar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con una cuchilla? Lo parejito, ¿sí o no? Estoy imaginándome un ejemplo casero cualquiera. Puede ser, en vez de pizza, otra cosa. Acá ocurre algo parecido. Se formó esta molécula del ARN y la célula reconoce, obviamente, de que hay partes de esa molécula que no son necesarias y las corta y las elimina. Entonces aquí van a ver dos palabras clave que ustedes van a escuchar que se llaman intrones y exones. Miren, intrones, exón. Intrón, exón. Los intrones son partes de esta molécula que no son necesarias, entonces las cortan, se cortan. Por supuesto, aquí quienes cuando uno habla de cortar o todo eso, saben ustedes que ya son, que cortará esta molécula y la eliminará. Y tiene que haber otra enzima que unirá los exones, los trozos que sí son necesarios, y los va uniendo. Y así se va a formar después el ARN de transferencia, ¿verdad? Son importantes, va a formar, madurando este ARN, para que quede con todas las características que se requieren. ¿Por qué lo hace? Pues nosotros tendríamos que preguntarle ahí a la naturaleza, ¿por qué lo hace? Interesante pregunta, pero solamente el científico lo puede responder una vez que está involucrado en el tema y va viendo por qué lo hace, ¿verdad? Pero así, madura. Los científicos le colocaron en esta etapa maduración de la molécula del ARN. Significa el corte que hay de los trozos que no sirven, les pusieron intrones, exones. Ahora, luego dice los exones son unidos, ahí nuevamente cuando aparece la ARN ligasa, se fijan que aparecen palabras técnicas, pero ya para ustedes tiene que ser familiar, ya saben que están hablando de proteínas, los nombres necesarios porque a veces están ligados con algo que a uno le sopla, como se dice, el sentido común, nada más decir ligasa, liga significa unir. Entonces uno va asociando nomás la terminología. Y tienen el mismo ejemplo, o sea, la misma imagen, que ahora la pueden interpretar mejor, ¿verdad? Pueden interpretar mejor, ¿cómo se llama? De lo que ocurrió en esta secuencia, que se llama transcripción del ADN. ¿Para qué? Para producir esta molécula del ARN. Y se va a decir transcripción del ADN. Si dicen transcripción del ADN, ustedes ya saben que significa la síntesis de la molécula del ARN. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ustedes me dicen, mirando esta imagen, ¿ya? Como tipo pregunta de prueba, mirando solamente la imagen, ¿dónde ocurre la transcripción? Porque a los biólogos les interesa la ubicación física de un proceso, de algo. ¿Dónde ocurre la transcripción? Aquí es más específica, ¿verdad? La pregunta. Y es reconocer la imagen que yo estoy mirando. Ay, bueno, me lo está soplando también. ¿Dónde ocurre la transcripción? Ahí donde se muestra el ADN.
Y dice codón en esa parte, ¿no? ¿Y cómo dice? ¿Dónde ocurre? El lugar específico de la célula. No te alcancé a escuchar la última parte. Entre donde indica ARN y después que sale el citoplasma, que va hacia el citoplasma. Exacto. ¿Verdad? Yo sé que también los dos lo dijeron probablemente, pero fue acústicamente que no me llegó bien el sonido. Exacto. Eso es algo también teórico, ¿verdad? Que pero como uno dice, son típicas preguntas clásicas que le van a hacer a uno respecto a este tema. ¿Dónde ocurre la transcripción de la molécula del ARN o del ADN? Va a ser en el núcleo. Porque una vez que se formó la molécula del ARN mensajero, fíjense aquí se está fabricando, se está sintetizando, fíjense que acá se ven los exones, intrones, entonces, y después, una vez que ya está madura, ya saben lo que significa madurar, es liberada al citoplasma. Sale donde ustedes ya saben a través de los poros del núcleo. Y cuando sale al citoplasma, ¿con quién se tiene que encontrar? ¿Cómo se llama este personaje? Los ribosomas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que los ribosomas, esta imagen aquí me sirve muy bien, los ribosomas también van a actuar, y aquí viene el siguiente personaje, que es el ARN de transferencia, fijan, ARNT de transferencia, y va a empezar a leer esta molécula de 3 en 3 en 3. ¿Cómo se llaman esos 3, 3, 3? Codones. Exacto, codones o tripletes. Los va leyendo en codones. Entonces, uno lleva el codón, y ustedes ven acá que el ARNT lleva el anticodón, se dice. Entonces, cuando escuchen ese término, ya saben a qué se refiere, codón, anticodón. ¿Y quién lleva el anticodón? El ARN de transferencia. ¿Dónde lo va a leer? En el ribosoma, es como dice la maquinaria que les va a prestar a ellos dos para que pueda hacer esta comunicación. Y lo que ustedes ven acá, fíjense que cada triplete, cada codón, codifica para un aminoácido en particular. El aminoácido es la unidad básica de una proteína. Entonces lo que ustedes están viendo acá, la fabricación, cada uno de estos elementos en colores que ven ustedes acá, es un aminoácido, que en otras palabras viene de un triplete o codón. Cada aminoácido está leído por un triplete, codifica para un triplete o codón determinado. Y la proteína va a ser el nombre o las características de esa proteína según la secuencia de estos aminoácidos, el orden de estos aminoácidos y el número de estos aminoácidos, porque van a haber proteínas que pueden tener 50 aminoácidos, otras cientos de aminoácidos. Ahí está la complejidad en el tipo de proteína, ¿ya? Es una maquinaria muy lenta. Voy a activar este video porque necesito yo que este video ustedes lo veamos juntos, si es que alcanzamos. Nos quedan, no puse el tiempo, nos quedan como 5 minutos, pero fíjense así, en términos generales, me estoy saltando, lo sé, pero es para que comprendan. Nuestro código genético está leído por los 20 aminoácidos que existen en la naturaleza. Y cada 20 aminoácidos que existen en la naturaleza, fíjense ustedes que está leído acá. Todas estas palabras abreviadas es el nombre del aminoácido. Y ustedes ven que cada aminoácido puede tener 1, o sea, 2 o 3 o hasta 4 tripletes que codifican para el mismo aminoácido. Entonces, el inicio, otra teoría que es fundamental, el inicio de la lectura de la fabricación de la molécula o sea, de la proteína, es el AUG, y el AUG codifica para la metionina. En otras palabras, si el AUG es el triplete,
que siempre va a estar presente como inicio en la producción de una proteína, yo podría decir, quiere decir que todas las proteínas, podría decir yo, espero que algún científico que trabaja en esta área me discuta lo contrario. Quiere decir que todas las proteínas deben tener al menos este aminoácido, la metionina, porque en algún momento ustedes también se tienen que aprender el nombre de las de los aminoácidos, porque son solo 20 y fíjense todas las posibilidades que van a tener para reproducir N cantidad de proteínas. Ahora los dejo unos segunditos para que ustedes vean este video, porque en este video resumen lo que yo acabo de mostrarles, ¿ya? Aquí. Esto es nuevo, ¿verdad? Dejarlo ahí guardadito. Ujú. Ujú. Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a ver. El otro video que ustedes van a tener también ahí con respecto a este... Ah, verdad que no puedo parar. Cuando tengo este... Aquí ustedes van a ver, por ejemplo, también al final, ¿verdad? Cuando se comunica aquí, fíjense, con el ribosoma. Que si lo muestran en forma así de costado, van a ver ustedes cómo trabaja. Y si entienden bien así, van a ver ustedes cómo lo va a ir leyendo. 3 en 3 en 3. Triplete. Esta imagen es la que me gusta que me gustaría que vieran ustedes. Transferencia, se fija. Cada ARN transferencia trae el anticodón. Y ahí está el aminoácido. Y se van uniendo, ahí los juntan. Sí, es un verdadero taxi el ARN transferencia. Bueno, este video ustedes lo van a ver con más calma, solos, ¿verdad? Lo van a ver con más calma. Entonces, sé que les dije todo esto, es relativamente complejo, pero espero que les haya quedado más o menos claro. No sé si tienen alguna pregunta ahora puntual que podamos resolver. Sí, no, Fernanda, era la conexión, ¿verdad? Pero ya aprendieron la cadena, donde existe la timina, en el ADN se va a leer como adenina, correcto, pero cuando está la adenina en la molécula del ADN se va a leer como uracilo para formar una molécula del ARN. ¿Les quedaron muchas dudas o les quedó relativamente claro? ¿Tienen algún comentario? ¿El video lo va a subir al IRMI? Sí, los dos videos, aunque esté en inglés, por eso les digo, les sugiero, porque hay la mayoría de los videos que yo trato de buscar es donde el idioma sea bastante claro cuando el alumno lo pueda comprender y que las imágenes le ayuden a llevarnos a esa imaginación, como estamos hablando de algo abstracto, difícil de demostrar acá experimentalmente, entonces uno puede verlo con las imágenes, apoyarse en lo que comprendió y reforzar lo que dijimos, o bueno, lo que dije en clase, pero la idea es que ustedes tengan un seguimiento. ¿Les quedó claro lo que yo les dije para que puedan tener, por lo menos reproducir algunas cosas en este momento? Una vez que tengan la tarea.
¿Alguna duda Sí, profe. puntual? Ya. Cuando tengan dudas, que después pueden aparecer mientras están haciendo la tarea o ven algún video, lo que sea, entonces me las comentan por último en la misma tarea al final. Me hacen una nota y me la comentan. Entonces, si no la puedo resolver en el momento de la tarea, por tiempo o por espacio, la resolvemos acá para todo el curso, en la siguiente clase. ¿Les parece? Entonces ahora digieran lo que acaban de ver. Antes de dormir hoy día a la noche les recomiendo, cuéntense el cuento ustedes mismos, qué fue lo que aprendieron de la transcripción, qué significa, ¿ya? Y qué palabras así les rebotó en la cabeza, aunque se les olvidó a lo mejor lo que sí, no importa, háganlo, porque es una forma muy buena de estudiar biología. Bien, los dejo entonces porque ya nos quedan 3 minutos y así ustedes pueden sacudir un poco la cabecita antes de cambiar de actividad, que estén bien, como es fin de semana largo. Ya saben que la tarea va a durar hasta el jueves de la próxima semana, no hasta el viernes. Y creo que tenemos por ahí unos días libres, así que van a tener ustedes unos buenos días de reposo, de descanso, pero igual la tarea se va a vencer en la fecha, ¿de acuerdo? Para no superponer los temas. ¿Está todo bien? Un abrazo gigante entonces, cuídense mucho, ¿ya? Y ojalá que la parte técnica vaya mejorando para que nos podamos ver siempre visualmente, así cuando hacen las preguntas yo recordarlos también, y que todo el resto de la familia esté muy bien también. Un abrazo gigante, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe. Estén Cuídense. bien. Chao, profe. Chao, profe. Chaito, Chao, gracias. profe. Chao.